Muy buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida para esta última sesión del día de hoy, que vamos a dedicarla a un tema que merece una explicación. Pero antes quisiera explicar por qué no está David Toscana con nosotros. David ha dado positivo en la vida y en el COVID, en ambas cosas. Y por lo tanto, pues es una baja más en nuestro programa, porque debo reconocer que está con COVID Juan Villoro, está con COVID Yoconda Belli, está con COVID Nuria Barrios, y si alguno de ustedes tiene miedo, es el momento de irse. Pero yo espero que esté todo el mundo vacunado y protegido. Así que paso a explicarles por qué tenemos en estas jornadas de las letras iberoamericanas una sesión dedicada a las escrituras de la mancha extraterritorial. Tengo que explicar dos conceptos: la mancha extraterritorial y el propio concepto de extraterritorialidad, que sin duda ustedes lo conocen. George Steiner escribe un ensayo extraordinario titulado Extraterritorial, donde explica las razones por las cuales es interesante analizar los casos de escritores que, nacidos en otras lenguas, han convertido una segunda lengua distinta a la materna en su lengua literaria. Por supuesto que son conocidísimos los casos de Conrad, por ejemplo, escribiendo en inglés, al igual que Nabokov, o los casos de Samuel Beckett, que escribía en francés, o Milan Kundera, que también escribe en francés. También ha habido escritores hispanohablantes que han escrito en otras lenguas. Los que más rápidamente se me vienen a la mente son el ecuatoriano Gangotena, el peruano Moro o incluso el argentino Bianchotti, que escribieron en francés. Entonces uno piensa, a lo mejor en el español no hemos tenido la suerte, la fortuna de contar con autores que, habiendo nacido en otros idiomas, hayan escrito en español. Y no es cierto. Max Aup, por ejemplo, es un escritor que reclamamos como un autor de nuestra lengua, autor español, autor exiliado en México, nace en el francés, incluso en el alemán, y sin embargo su lengua literaria era el español. Máximo José Can, escritor alemán, republicano, embajador de la República Española en Atenas, escribía en español. Y por supuesto Alejandro Rossi, por ejemplo, también Carlos Frabetti en este momento en España. El español ha sido una lengua de acogida. Hemos premiado con el Cervantes a escritores que han nacido en otras lenguas. Pienso en Elena Poniatowska, pienso en Alejo Carpentier. Los asociamos claramente a Cuba y México, pero sus lenguas maternas no fue en ningún caso la lengua española. Entonces, en este momento creo que tenemos la enorme suerte, fortuna, de poder conversar con dos escritoras espléndidas, maravillosas, que nacieron en otros idiomas. Joana Grulja, que nació en el rumano, y Mónica Zgustová, que nació en el checo. Sin embargo, ambas son escritoras en español. Obviamente en un encuentro como este, no son hispanoamericanas, no son españolas, pero su lengua literaria es el español y deben formar parte, por lo tanto, de este territorio de la Mancha definido por Carlos Fuentes. Y el propio Carlos, si estuviera aquí presente, pues celebraría conversar con Mónica y con Joana. Fuera tienen libros, además, de Mónica y Joana. Me gustaría por lo menos mencionar el último libro de cada una de ellas. Joana es poeta, es narradora, es ensayista, es investigadora. Además es profesora de literatura comparada en la Universidad de Granada. Y su último libro es un libro de poemas publicado por Visor, se encuentra ahí afuera, La luz que enciende el cuerpo. Pero además es autora de novelas, es autora de relatos y me encantaría exhortarlos a buscar los libros de Joana, así como los libros de Mónica. Mónica tiene fundamentalmente novelas, también tiene un libro de ensayos sobre Praga
Ha traducido además a clásicos checos como Jaroslav Hašek al español, también ha traducido del ruso al español. Es decir, podría haber sido escritora extraterritorial en ruso y sin embargo eligió nuestra lengua. La última novela de Mónica que se encuentra publicada por Galaxia, y la tienen también ahí afuera a su disposición, es Nos veíamos mejor en la oscuridad. Entonces, a mí me encantaría comenzar esta conversación y creo que vamos a disfrutar de tiempo al no estar David, que lo sentimos mucho, para incluso darles la voz a ustedes, ¿no? ¿Qué hubiera hecho David aquí? Bueno, pues David lleva muchos años viviendo en países donde no se habla español, su pareja, su compañera es polaca. En cualquier momento, pues David podía haber dado el salto a alguna otra de las lenguas en las cuales ha vivido y nos interesaba esa mirada de alguien hispanohablante que viviera pues en otra lengua, ¿no es cierto? Pero somos afortunados y estamos con ustedes dos, Joana y Mónica. Fabio Moravito, un gran escritor mexicano, pero en realidad su nacionalidad es italiana y nació en Alejandría, Egipto. Verdaderamente hay una diversidad. Fabio Moravito, en un ensayo que se llama El idioma materno, escribió que en cierta forma, cuando uno no escribe en la lengua materna, comete una suerte de traición. Dice que es una lengua sin lágrimas, porque no puedes llorar en tu idioma. Entonces me gustaría que esta sea la primera pregunta, aunque parezca una pregunta muy dura. Si ustedes sienten que al escribir en español también han cometido alguna suerte de traición, si efectivamente ustedes sienten esa necesidad a veces de llorar en rumano o en checo, ¿qué nos pueden decir al respecto? En el orden que ustedes quieran. Pues como los dos me estáis mirando a mí, bueno, pues empiezo. A ver, la verdad es que jamás me lo he planteado desde este punto de vista. Y eso que la palabra traición, en el fondo, cuando se habla en el contexto del exilio, la traición es una palabra que se utiliza muchísimo, la traición y la culpa, ¿no? Porque el exiliado, como es mi caso, porque yo me fui casi de niña, de adolescente, con mis padres que huyeron de una de las muchas invasiones rusas, en aquel caso la de Praga, la de Checoslovaquia. O sea que a los 16 años me fui con mis padres y bueno, sé que muchos de los exiliados tienen esta sensación que bueno, habré cometido una traición contra mis conciudadanos, los que se han quedado a vivir en el país ahora cuando el país va mal y en cambio yo voy, bueno, me estoy buscando como una vida con más libertad, porque la verdad es que mis padres se fueron a buscar libertad, no dinero sino libertad. Pero bien, claro, yo nunca... Bueno, sí, de pequeña la verdad es que también lo noté un poco así. Era una cuestión que me planteaba muchísimas veces, si he traicionado a alguien, si he traicionado a mis amigos, a mis abuelos, los que se quedaron allí, ¿no? Los que se quedaron atrás. Yo creo que son preguntas como casi inevitables para cualquier persona que se exilia. Y cuando digo exilio, entonces me refiero no a una emigración que tú puedes ir y venir, sino que un exilio cuando tú te vas de tu país, dejas al país atrás porque no puedes volver, porque las condiciones políticas son tales que no puedes volver solo a precio de que te pongan a la cárcel o bueno, no sé, cosas horrores, digamos, ¿no? Y entonces cuando no puedes volver es algo muy distinto que cuando, bueno, cuando esté de vacaciones dentro de unos meses, pues me voy a mi país, ¿no? Es algo absolutamente distinto. Y bien, pues yo creo que al vivir en un país, un exiliado hacer un esfuerzo muy grande, y no solo el exiliado, el que vive
en un país distinto que su patria. Entonces hace un esfuerzo enorme y aprender el idioma es uno de estos grandes esfuerzos. Es casi como lo más difícil de todo cuando tienes que acostumbrarte al país, ¿no? O sea que lo que pasa por la lengua, por el idioma, el sentido del humor que se expresa muchas veces a través del idioma, que de golpe no entiendes el sentido del humor, no entiendes de qué hablan la gente solo a medias, ¿no? Y esto nos sigue pasando, al menos a mí, porque depende también de qué ámbito lingüístico vienes, pero yo provengo del ámbito eslavo, que es como una lengua absolutamente distinta. Además, no vine aquí con una edad de escolarización como algunos, ¿no? Sino que yo vine aquí cuando tenía más de 20 años, ¿no? Cosa que también es muy distinta que algunos cuando vienen cuando tienen 6 o 10 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que primero me puse a traducir, como ha dicho muy bien Fernando, me puse a traducir al castellano, y porque básicamente porque tenía una motivación muy fuerte, y era la de dar a conocer la gran riqueza de la literatura checa, de la de mi país, en mi país de adopción, ¿no? Y bueno, pues de aquí, claro, pues estaba traduciendo, cosa que es como muy, muy difícil, la verdad, traducir de un idioma, de acuerdo, que es el tuyo, pero al otro que no lo es. Y entonces de aquí luego ya solo hay un paso que puedes dar en la dirección cuando tú te pones a escribir en otro idioma que no es el tuyo, que luego podemos hablar exactamente cómo son los pasos, si realmente haces como un borrón y cuenta nueva o si vas dando pasitos. En mi caso fue más bien a pasitos, y entonces de aquí pues fue esto que me voy entregando cada vez más a mi país de adopción, que es este. Antes de que respondas, Joana, para que te conozca mejor nuestra audiencia, Mónica, cuando tú sales de Checoslovaquia, Sí. se van tus padres a los Estados Unidos. Sí, Por lo tanto, aprendiste el inglés. sí, El ruso ya lo llevabas aprendido de Checoslovaquia, a medias. pero en cualquier caso lo seguiste estudiando y perfeccionaste. Sí, bueno, yo estaba haciendo deportes y juegos con mis compañeros rusos de universidad, y así aprendí el ruso, sí. Y al mismo tiempo tú hablas el español y el catalán, ¿cierto? Sí, Eres traductora también al catalán. también, sí. Perfecto, que me gustaría que esto lo tengamos presente porque nos permite tener una imagen mucho más cabal de nuestra invitada. Joana, por favor. Pues Fernando, en primer lugar estoy muy feliz, estoy encantada de estar aquí, muy honrada con vosotros, que os admiro y os quiero tanto, así que quiero agradecer, muchas gracias por la invitación, Fernando y Jorge, y de estar en ese entorno magnífico y con dos personas a las que quiero y admiro tanto. Y con respecto a tu pregunta, mi relación con el español ha sido desde el primer momento muy festiva. Tengo que decir que yo cuando llego a España, hace ya casi 25 años, no sé si se escucha, ¿no? Se escucha, vale. Sí. Ya no sé dónde está el micro. Ah, acá está el micro. Cuando yo llego a España ya sabía español porque tuve que hacer la selectividad. Yo estudié durante 5 años español, desde los 13 a los 18 años en Bucarest. Mi escuela se transformó en un colegio, instituto bilingüe, desde los 7 a los 18 años. Entonces yo ya sabía español. Llegué y para mí la transición del rumano al español ocurrió con una absoluta naturalidad. Yo escribía algunos poemas en rumano que espero que nadie encuentre nunca porque me pueden chantajear directamente con aquellos poemas que yo escribía en rumano. Y cuando empiezo a escribir en español, tengo una sensación realmente muy festiva. Es decir, todas las cuestiones que yo me planteé fueron cuestiones técnicas, pero claro,
acerca de la indisolubilidad entre forma y fondo, porque para mí una de las cuestiones básicas era cómo podía yo reinventarme mi infancia. La infancia es básica para un escritor, con su imaginario afectivo. Entonces, pero claro, mi imaginario afectivo de la infancia y adolescencia era un imaginario rumano. Entonces, ¿cómo podía yo, a la hora de reelaborar este imaginario afectivo, trasvasarlo al español? Es decir, estas eran las preguntas que yo me hacía, pero claro, eran preguntas no solo técnicas, sino de piel escritural, por decirlo de alguna manera, ¿no? De esta inseparabilidad entre fondo y forma. Pero fueron todas, digamos, cuestiones o esta obsesión que yo tenía siempre con la pulcritud de la frase. Entonces yo todo con el ritmo, ¿no? Con eso suena bien, realmente eso está bien, ese término está bien, claro, porque yo venía de otra lengua. Después ya, si sale, te voy a decir que tenía una obsesión por la pulcritud de la frase. En cambio, mi español, incluso en la escritura, a veces es una mezcla entre el español peninsular y el español de América, porque yo recuerdo mi última novela, un amigo crítico me dijo, pero mira que acá pones chao, chao, esto es un americanismo. Digo, pues mira qué bien, ¿no? Es decir, yo quería que la frase fuera muy pulida, pero que el lenguaje de alguna manera fuera mezclado con esta obsesión por el cuidado de la frase. Fíjate, que yo les escucho hablar, y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. ¿De dónde suena el español de Mónica y de dónde suena el español de Joana? Porque, por ejemplo, Johan Cruyff hablaba un español catalán, era una cosa clarísima, y muchos traductores hablan un español que se nota que lo aprendió en Colombia o lo aprendió en México, y tú vives en Andalucía, tú vives en Cataluña, y a la vez el habla es algo que también cuando aprendemos otro idioma nos marca. A mí me pasó, por ejemplo, la primera vez que di una conferencia en inglés en Nueva York, me esperó un señor a la salida, emocionado, me dijo, yo también soy de Pakistán. Yo, emocionado, mucha reverencia. Entonces, ¿cómo sienten ustedes que suena su español? ¿Qué les dice? ¿Qué les dicen los amigos, las personas que les oyen? ¿Notan un español de Cataluña? ¿Notan un español de Andalucía? Me interesa eso que tú dices, cuando escribo me salen los latinoamericanismos. ¿Te salen a ti también? No, porque no tengo mucho, creo que no sé, no tengo muchos amigos, ni no sé de dónde saldrían, ¿sabes? Pero la verdad es que cómo suena exactamente mi castellano no es algo que yo me plantee demasiado, aunque hay muchas anécdotas casi siempre. La anécdota es que me dicen que mi castellano suena catalán. Lo que pasa es que este es el acento checo. Claro, y bueno, que coincide con el catalán. Y entonces, bueno, porque me han dicho gente que trabaja aquí en la embajada checa, me han dicho, no te preocupes. A nosotros también nos lo dicen y nunca hemos estado en Cataluña. O sea que, bueno, coincide. Pero bueno, digamos que yo esto generalmente lo explico para que se sepa que algo queda de mi lengua, que siempre queda algo. Pero bueno, me gustaría hacer como una comparación, porque como tú has dicho antes, Fernando, que mi primer exilio fue a los Estados Unidos, ¿no? Entonces allí, aunque se hable mucho del melting pot y todo esto, a la hora de la verdad, sobre todo con los niños, la verdad es otra. O sea que allí, y aquellos de vosotros que a lo mejor pues, habréis vivido allí de niños, a lo mejor os habréis dado cuenta de lo mismo. Allí, si no hablas con el acento como ellos, entonces pueden llegar a pegarte los niños, ¿eh? Luego ya la cosa mejora un poco. Pero sí que es verdad que te pueden... A mí me amenazaban, yo tenía 16 años cuando llegué allí y me amenazaban con, bueno...
no proporcionarme esto, o bueno, hacerme esto, bueno, cosas, amenazas. Y entonces, bueno, de esta manera tuve que aprenderlo como bastante bien, porque si no, no. Pero quería, lo que me interesaba sobre todo era ver que en Estados Unidos, con tanta fama que tiene de ser abiertos y abiertos y abiertos, pues no lo son tanto, la verdad. Y allí, por ejemplo, si preguntas a alguien, realmente a un inmigrante, ¿de dónde eres?, en la mayoría de los casos no le va a gustar esta pregunta. Y esto que es una pregunta que en Estados Unidos se hace como para romper el hielo, ¿no? Y en cambio, a mí no me pasó esto aquí en España. En España, desde el principio, la gente me ayudaba a aprender el idioma. Si hacía algunos errores o así, ningún problema. Con el acento, bueno, la gente, pues a lo mejor se ríe, pero es una risa bondadosa, nadie me amenaza. Y bueno, pues puedo decir que, francamente, se aprecia lo que he hecho. No, tampoco me dicen que no he hecho los deberes con el castellano muy bien. Esto de momento no he leído ninguna reseña en este sentido. Y, o sea que la verdad es que para mí, yo puedo decir que mi exilio ha sido feliz. Y me siento, después de muchos horrores, puedo decir, y después de muchas dificultades, pero bueno, ha sido lo que he dicho, como una entrega feliz por mi parte, y también tengo la sensación que, bueno, difícilmente podría encontrar otro país donde la gente recibe al extranjero con tan buena predisposición. Bueno, dice que después de muchos errores, pero después de más de 6 novelas, ¿eh? Que yo creo que es importante tener claro, más de 6 novelas escritas en español. Joana, ¿cómo dirías tú esto mismo? ¿Cómo lo abordas esta pregunta? ¿Cómo suena mi español, no? ¿Cómo suena tu español? Bueno, yo creo que mi español ya a esa altura suena a mezcla, bastante mezcla, porque además yo, bueno, mi hija, el papá de mi hija es italiano, entonces yo durante mucho tiempo conviví con un italiano con el que al principio hablábamos en francés, porque yo no sabía italiano y él no sabía español. Y entonces mientras él aprendía español y yo aprendía italiano, hablábamos en francés, porque nos conocimos en París. Y entonces yo creo que ya mi español, desde luego hablado, es como una superposición de capas, ¿no? Es un español en palimpsesto. Está el español aprendido en Bucarest, más el español de Andalucía, más. Además, yo tengo mucha gratitud a Latinoamérica y en concreto a Argentina porque me hizo novelista. Yo escribí mi primera novela en Mar del Plata y la ubiqué en Mar del Plata, y esto me rompió a mí el hielo como novelista, porque yo había escrito poemas, había escrito cuentos, pero yo decía, yo si quiero ser novelista en español, claro, yo soy y además aprovecho porque tengo muchas ganas de decir cuál es mi autodefinición. Porque sí, estoy esperando la ocasión. Entonces yo tengo preparada una definición para poder soltarla en el momento adecuado. Yo quiero definirme como una escritora mediterránea nacida en el barrio gitano de Bucarest. Ajá. ¿Verdad que es una definición, en no? El Sacromonte de Bucarest. Eso. Es una genealogía inventada, por supuesto, pero a mí me gusta tanto que yo he decidido adoptarla como propia. Y yo cuando estaba en Mar del Plata, yo empecé mi novela, que de hecho te debo a ti la publicación de esta novela, porque tú fuiste el lector de Renacimiento para esta novela, leíste la novela, no nos conocíamos ni nada. Y no sabía que eras ni siquiera rumana, yo pensaba que era de Chacarita. ¿Pero qué novela es? La vendedora de tiempo. Ah. Y La vendedora de tiempo se ubica en Mar del Plata. Entonces yo estaba ahí y decía, pero yo que soy rumana, yo quiero escribir en español, pero ¿dónde ubico yo? Yo creo que es una cierta cuestión que los escritores extraterritoriales, sobre todo en novela, porque en poesía es distinto, pero sobre todo en novela, en algún momento nos planteamos la cuestión de los escenarios y bueno, pero si yo no conozco lo suficiente, digamos, este ambiente, este escenario, no he pasado aquí mi infancia. ¿Cómo escribo yo, por ejemplo, la señora Martínez? La señora Martínez hizo la historia de la señora Martínez y la familia de la señora Martínez, y yo además
no conozco desde chiquita, no tengo todos los elementos para poder inventar a la señora Martínez. Entonces yo me inventé a una señora rumana que era profesora de español y que había decidido irse completamente a otro lugar, a Mar del Plata. Entonces a mí yo creo que de alguna manera me liberó de ciertas no miedos, porque no eran miedos, no, pero yo necesitaba zambullirme. ¿Cómo empiezo yo como novelista en español? Dije, Mar del Plata. Este es el escenario, ese es el momento. Y ya así, y ya después podré escribir algo sobre la señora Martínez, ¿no? Que era lo que yo tenía así esta idea. Entonces yo creo que mi español suena como mezcla. Yo a la hora de escribir después corrijo obsesivamente y tengo muy presente una anécdota que puedo compartir con ustedes. Yo a principios de los años 2000, no hace casi 15, 16 años, yo quería publicar, pero era más difícil en aquel entonces, y una amiga me dijo, pero no firmes tu manuscrito como Joana Grulla, porque van a pensar, todavía no era tan habitual, no se van a pensar que a lo mejor no sabes español, firma Juana García. Digo, pero ¿cómo me firma Juana García si yo me llamo Joana Grulla? No por nada, no, está muy bien llamarse Juana García, digo, pero si yo me llamo Joana Grulla, digo, ¿por qué? ¿No? Y ahora sí que está, no, pues que está en poesía, está Ben Clark, está Angelo Néstor, está Chantal Maillard, y ahora sí, todos, si tener un nombre extranjero con una marca de alteridad muy clara no es, ya se ha normalizado un poco más, ¿no? Que hace tiempo. Pero tú viendo que los latinoamericanos tampoco parece que venimos de un solo sitio. Tú ves un libro firmado por Andrés Neumann y tú dices, puede ser de cualquier lugar. Exactamente. Ya Iwasaki no te digo. Hombre. Ya Iwasaki no te digo. Exactamente, pero yo quería decir, yo creo que mi español suena mezclado y me gusta que sea así. Después yo cuido mucho la expresión, la frase, es decir, leo obsesivamente porque reconozco que siempre tengo esa cosa, no quiero equivocarme, no quiero cometer una equivocación, que siempre a pesar del bilingüismo puede ocurrir, pero quiero que suene así mezclado, sí. Me gustaría también preguntarles a las dos, de hecho si están aquí es porque las sentimos escritoras en español, pero me gusta la idea de sentirse parte de un linaje extraterritorial. En Rumanía, Mircea Eliade escribía en francés, Ionesco escribía en francés, Émile Cioran escribía en francés. En el caso de República Checa, pues, comenzando con Milan Kundera, escribe en francés y seguramente más autores han escrito en otras lenguas que por ignorancia mía no lo puedo enumerar. Kafka, su lengua materna era el alemán, o sea que lo mismo estoy diciendo un disparate, pero escribía en alemán porque era su lengua, ¿no? Entonces, se sienten parte de una tradición de escritores, escritoras extraterritoriales, incluso dentro de su propia tradición nacional, que esa es otra cosa que me interesa mucho preguntarles. Pues la verdad es que esto no me lo planteo mucho, pero a veces me lo preguntan, entonces, bueno, no tengo más remedio que planteármelo así. Y lo que sí que he visto, antes he hablado pues del exilio, y la verdad es que pasé como una gran parte de mi vida, o una parte de mi vida, entre exiliados, ¿no? Porque mis padres lo eran, los amigos de mis padres también lo eran. Y en Estados Unidos, pues más que nada estás con extranjeros, ¿no? Porque es lo que aquí no, aquí la mayoría de mis amigos son del país, pero en Estados Unidos la mayoría de mis amigos eran extranjeros porque nos sentíamos como más a gusto. Y, perdona, ¿cómo era la pregunta exactamente? Si te sientes parte de una tradición de escritores extraterritoriales dentro de tu tradición nacional, que en este caso sería la checa. Claro, claro. Pues a mí me encanta saber que los checos, al revés de algunas otras nacionalidades más grandes, son capaces, generalmente son
personas de la cultura o personas normales, a quien les interesa sobre todo penetrar dentro de la cultura de la cual forman parte nueva, ¿no? Y porque, claro, por ejemplo, he visto mucho los rusos también en Estados Unidos. Y los rusos, sobre todo la primera generación de los emigrados, lo que hacen es como formar un gueto. Y entonces ellos lo hacen todo en el gueto, siguen escribiendo en ruso, tienen allí pues todo lo que hay en un gueto, ¿no? Sus tiendas y sus incluso cines, películas y todo esto. Y pues los checos no. Y Kafka, por ejemplo, sí, Kafka escribía en alemán, que era su lengua materna, pero Kafka sabía perfectamente el checo y le daba mucha rabia no poder escribir en checo, porque él decía que necesitaba utilizar la herramienta que estuviera como muy afilada, ¿no? Y en su caso fue el alemán. Le hubiera gustado utilizar más el checo porque el alemán es una lengua mayor que el checo, ¿no? Y claro, por eso yo siempre me ha gustado ver casos como los de Kundera y como tú dices, hay muchísimos más que no los vamos a enumerar ahora, no son tan conocidos. Pero bueno, está, digamos, saber que ha habido gente de mi propia cultura que han hecho esto, pues siempre me ha gustado que han hablado, que han escrito en otro idioma, esto me ha gustado muchísimo, ¿no? Y siempre he buscado como los libros de aquellos exiliados y emigrados como Nabokov, que tuvo el valor de pasarse del ruso, que ya tenía muy trabajado para la literatura, y pasarse a un inglés que tenía el nivel absolutamente tan alto como el ruso, cosa que no se puede decir exactamente de Kundera, porque lo curioso son los casos de algunos de estos escritores que son, por ejemplo, como Kundera, que su checo era riquísimo y entonces hacía como muchas bromas de altísimo nivel en lo que escribía. Y luego en sus textos escritos directamente en francés ya no pasa lo mismo. Se denota que son textos, que son libros escritos por un autor que sabe escribir muy bien, pero el nivel quizás ha perdido un poquito. También hay un caso muy interesante de Jhumpa Lahiri, Sí. que ella es de herencia bengalí, pero se crió en inglés, entonces evidentemente empezó a escribir en inglés y escribió su obra en inglés. Y hace pocos años, unos 5 años, empezó a escribir en italiano porque se sentía como culpable porque le hayan dado premios en una lengua que de hecho tampoco era su lengua materna y quizás ella no la sabía utilizar todavía tan bien. Bueno, por una serie de cosas que ella explica en su libro en otras palabras, y realmente se pasó totalmente al italiano, que ella misma lo admite, que no tiene el nivel literario que generalmente suele tener el idioma de un escritor. Bueno, yo aprecio mucho, por supuesto, la tradición extraterritorial que hay en la literatura rumana, tanto de los grandes nombres, ¿no?, que tú has mencionado, como de los más recientes, porque, por ejemplo, en España está Corina Oproae, nuestra amiga Corina, que es también rumana de origen y es una excelente poeta en español. Y en general yo, fíjate, siento muy cercana no solo la tradición extraterritorial de la literatura rumana, pero yo diría la tradición extraterritorial de la literatura, por supuesto, europea, pero también de otras literaturas que además ya están como muy mezcladas. Es decir, la idea de extraterritorialidad, independientemente de la lengua de la que se viene o de la lengua en la que se escribe, me atrae mucho. Veo ahí muchos núcleos de significación comunes, ¿no? Es
es lo que yo siento, ¿no? Es decir, por supuesto, reivindico la tradición extraterritorial de la literatura rumana, pero también otras tradiciones extraterritoriales las siento como mías, de alguna manera, las vivo como mías, ¿no? Mónica, tú has 2 veces hecho hincapié en el humor. A mí me parece maravilloso el humor y me pregunto, ¿cuán difícil, cuán complicado es en la nueva lengua en la que escribes ser capaz de hacer el humor? Claro. Porque eso supone no solamente el dominio de la nueva lengua, sino a la vez supone que tú misma te inscribes en una tradición humorística. Pienso en Hašek, Claro, pienso en Čapek, claro. ¿no? Hrabal. En el caso de Rumanía también hay muchísimos autores que tienen esta vena humorística y yo no sé incluso si Calayari entra en esa tradición, pero Carrayales sí. entonces muy bien, claro, me gusta pensar que el humor es un objetivo a la hora de escribir. En español, por ejemplo, me gustaría recordar que Guillermo Cabrera Infante era capaz de jugar y hacer el humor en 3 lenguas distintas aparte del español. Lo hacía con el latín, lo hacía con el inglés, lo hacía con el francés. Y era extraordinario. Entonces, ¿cómo ven ustedes el humor como un reto? Porque yo creo que a lo mejor la compasión, la indignación, la pena, esas cosas, digamos, también se pueden trabajar con la lengua, pero a lo mejor el humor tiene un nivel más alto. ¿Qué creen ustedes? Pues yo creo que en mi escritura el humor tiene un papel importante, aunque no es algo que salte a la vista, no es algo que sea como mi propósito, ¿no? Pero aquí y allí, pues unos toquecitos, para mí es muy importante, ¿no? Sí, y tienes toda la razón, esta es muy buena pregunta, porque el humor es muy difícil que se traslade de un ámbito cultural, lingüístico a otro, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí la gran escuela fue la traducción. Claro, es que yo antes de empezar a escribir, yo traduje muchísimo. Y traduje, por ejemplo, El buen soldado Švejk de Hašek, del que tú has hablado ahora. Y además lo traduje al catalán y al castellano, ¿no? Traduje Kundera, que también tiene muchísimo sentido del humor, al catalán, casi toda su obra. Traduje una gran parte de la obra de Bohumil Hrabal a los 2 idiomas. O sea que, claro, sobre todo con Hašek era muy importante que la gente riera mucho y a carcajadas, porque si no, no hubiera sido Hašek. Entonces lo que yo hacía es que me encontraba con gente, con unos amigos, un círculo de amigos, y entonces les leía unas páginas, no sé, a lo mejor 10 páginas, y si no reían, pues era mal asunto. Y las volvía a trabajar estas páginas hasta que realmente conseguía las carcajadas y solo entonces me daba por satisfecha, ¿no? Entonces, de esta manera, sin saber cómo, porque realmente estas cosas yo creo que son bastante subconscientes o inconscientes, pero entré en la manera de tratar el humor de la península ibérica, bueno, debería decir de España, porque no sé nada de la saudade y de estas cosas de los portugueses, pero sí, de alguna manera empecé, y bueno, hasta tengo un poquito la sensación que he dejado de sentir tan a flor de piel el humor checo. O sea, que el humor español, que bueno, no sé, que ahora realmente soy yo la mezcla de las dos cosas, que ya no soy una cosa pura, sino que soy la mezcla de las dos, porque a veces cuando veo una película checa y todo el mundo ríe, yo no veo ninguna razón para reír, ¿no?
Y en cambio río cuando voy al teatro en España y todos ríen, pues yo río pues con mucho gusto. O sea que son cosas así. Y bueno, pues creo que esto me llevó la traducción de todos esos autores checos que todos tienen gran sentido del humor. Y a través de la traducción esto me llevó a saber manejar mi sentido del humor en español. Bueno, el humor es maravilloso, pero como dice Mónica, es extremadamente difícil el traslado, ¿no? El trasvase del humor de un imaginario afectivo, histórico, lingüístico a otro. Por ejemplo, yo voy si me permitís, voy a poner un ejemplo de mi novela, del Expediente Albertina. Yo me inventé una situación, la particularidad de la situación la inventé yo, pero era algo en absoluto inverosímil en los años 80 en Rumanía. Pero no sabía si iba a funcionar acá. Es decir, hay dos escritoras en los años 80, en la dictadura comunista, que no hay nada en las tiendas estatales y para conseguir cualquier cosa hay que hacer una cola enorme, una cola para carne, eso es sucesión de carne, una cola para café, una cola para todo. Entonces hay dos escritoras y críticas literarias que se encuentran, cenan en casa de una y dice, mira, he conseguido carne, está haciendo albóndigas, una de ellas, y la otra dice, oye, ¿cómo has conseguido carne para hacer albóndigas, no? Y entonces me dice, mira, es que resulta que el hijo de la carnicera quiere ser poeta, entonces me da la carnicera siempre los manuscritos para ver si yo lo ayudo para que publique. Dice, los versos son muy malos, pero yo me guardo mucho de decírselo porque así me guarda siempre carne. Dice, y además esos versos son malos, pero no peores que muchos de los poetas oficiales que ambas conocemos. Y yo decía, claro, esto en Rumanía enseguida funciona, aunque yo la situación me inventé, pero qué sé yo si esto funciona o no acá. A lo mejor para alguien de Cuba lo reconoce enseguida, ¿no? Y entonces eran como un traslado, pero claro, de un imaginario a otro, porque a mí me parecía algo hilarante, pero se podía dar que estas dos escritoras, además muy buenas escritoras, pudieran de alguna manera tener su carne, porque el hijo de la carnicera tenía aspiraciones a poeta, pero claro, no le decía, yo me leo los versos del chico, y dice, muy bien, siga escribiendo para que yo pueda ir a la carnicería y llevarme mis raciones de carne. La otra decía, pero si son versos malos, ¿y qué? Así comemos a dos albóndigas, ¿cómo se lo voy a decir? Y entonces esto era algo que es muy algo, digamos, de alguna manera particular para los países del este y en concreto para Rumanía, pues, toda la cuestión de las colas, ¿no? Pero yo no sabía si esto iba a poder funcionar, ¿no? en otro imaginario. Entonces el humor es maravilloso, pero claro, el imaginario personal, afectivo, histórico que tenemos para llegar al humor está muy vinculado muchas veces a particularidades, ¿no? Aquí en España la cola debería ser para el médico de cabecera. Te salía pero perfectamente. Tengo dos preguntas para luego cederles la palabra a ustedes. La verdad es que me has descubierto me has revelado esta situación de Kafka, porque yo asumía que Kafka tenía su lengua materna el alemán, pero nunca hubiera imaginado que habría querido escribir en checo. Claro. Entonces, muchas veces dentro de nuestras grandes tradiciones literarias, donde tenemos supuestamente una lengua hegemónica, que en este caso sería el español, y ayer lo escuchábamos en la voz de María Fernanda Ampuero, a veces también hay lenguas en nuestros países que están en un lugar subalterno. Pienso, por ejemplo, en el Perú, en un escritor, José María Arguedas, que era quechuahablante, y él finalmente escribió toda su obra en español, aunque la trufa de fragmentos en quechua. Entonces, yo lo considero un escritor extraterritorial porque tiene que escribir en una lengua que no fue su lengua materna. Su lengua materna era el quechua. Pienso en Wole Soyinka, el premio Nobel de Nigeria, que tenía una lengua materna que obviamente no era el inglés, pero el inglés fue la lengua en la que él eligió escribir para
dar a conocer su obra, pero todo el mundo lo asume como un escritor anglosajón. Entonces, tirando del hilo de ese Kafka y pensando en las lenguas a veces minoritarias que existen dentro de nuestros países, en América Latina esto es algo habitual, lenguas que no han alcanzado ese estatuto en la industria cultural. Pero es que también en Europa hay lenguas minoritarias, y no pienso solamente en las lenguas que tenemos dentro del Estado español, es que en Francia hay una serie de lenguas que por otras razones pues, están bastante restringidas a localidades muy concretas. Yo me voy a Burdeos, por ejemplo, y hay una lengua local. Me voy al sur de Italia y hay otra lengua local. Y puede haber escritores que salen de esas lenguas y de pronto escriben, ¿no? Como Leonardo Sciascia, que probablemente hablaría el calabrés y sin embargo escribe en italiano. Me gustaría que también me hablaran de eso, de este fenómeno y por supuesto, en la medida en que lo puedan relacionar bien con las lenguas maternas de origen de ustedes o bien con lo que observan y contemplan en el resto de Europa y el mundo. Es algo curioso esto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que vivo en Barcelona, entonces, claro, hay escritores en los dos idiomas. Y es evidente que, bueno, todo el mundo sabe los dos idiomas. Y bueno, a veces pienso que, bueno, que es como bastante heroísmo el que quiera hacerlo en su lengua materna, por pequeña que sea, ¿verdad? Y sabiendo que de todas maneras luego, si quiere ser traducido, tendrá que ser primero traducido al castellano. O sea, que tiene un paso más por dar, ¿no? Y sin embargo lo hace. Yo también vi esto, bueno, yo no lo vi porque no, evidentemente no pude presenciarlo, pero en lo que era la Checoslovaquia y antes pues la parte checa del Imperio Austrohúngaro, pues había muchísimas lenguas, ¿no? Era un territorio multicultural y multilingüístico que era, bueno, casi se podría decir lo que presagiaba lo que sería más tarde la Unión Europea, ¿no? Y aquí también vemos muchísimos autores que en vez de escribir en alemán, que todos sabían el alemán, pues escribían en sus lenguas vernaculares. Y por eso ahora tenemos pues las grandes riquezas de tantos autores, de vayas a donde vayas, de la ex Yugoslavia y bueno, muchísimos, claro, Hungría, todos esos, Rumanía, ¿no? Parte de Rumanía, pues todos, muchos sabían hablar y escribir alemán y en cambio pues se dedicaban a escribir en su lengua vernacular, ¿no? Y claro, o sea que esta es la formación de la riqueza lingüística, cultural, y yo creo que no deberíamos abandonar esto, no deberíamos pensar, bueno, yo si escribo en inglés, entonces, bueno, pues me voy a comer el mundo, porque tampoco es verdad, porque es muy difícil publicar en inglés, ¿no? Y sobre todo, bueno, me encanta ver estos pequeños y grandes Don Quijotes que don quijotescamente van con su lanza del idioma por adelante. Bueno, querido Fernando, yo me voy a poner, a partir de tu pregunta, me voy a poner a estudiar, porque me he dado cuenta, mientras tú hablabas, que yo debo admitir que desconozco en profundidad cuál es, digamos, cuál es la proyección literaria, por decirlo, ¿no? Así, de escritores que en Rumanía escriban en otras lenguas. Asumo que lo desconozco y me voy a poner a estudiar. Yo soy muy metódica, pero y me pondré a estudiar porque evidentemente es una laguna mía. Lógicamente, en Rumanía hay varias minorías, digamos, muy interesantes. Bueno, por ejemplo, está la minoría húngara.
están los gitanos, los roma, ¿no? Que tienen su habla, su lengua. La cultura gitana es riquísima, es impresionante. No conozco, no podría decir, no conozco bien la literatura, la música desde luego está, yo tengo un imaginario absolutamente impregnado de la música gitana. Están los armenios, está Varujan Bosganian, pero claro, Bosganian escribe en rumano, es decir... Él sería un ejemplo y en Moldova habría otro ejemplo. En Moldova, exactamente, está la República Moldavia. Esto es también un ejemplo, es decir, es una zona muy compleja desde un punto de vista lingüístico, pero también histórico, también de mezcla de muchas cuestiones, porque la República Moldavia, ellos se sienten parte de Rumanía, parte de la literatura rumana. Aprovecho para decir que hay un poeta extraordinario, es un chico muy joven, pero absolutamente brillante, Vasile Grivința, como poeta y como crítico. Él nació en Chisinau, en la República Moldavia, hizo sus estudios en Bucarest. Es absolutamente extraordinario, él se siente absolutamente parte de la literatura rumana. Es decir, hay varias minorías en Macedonia, es decir, que yo no sé, probablemente haya escritores en macedonio, pero yo no los conozco. Hay una minoría tártara también, es decir, hay una mezcla muy grande y yo de repente cuando Fernando nos hizo la pregunta me di cuenta de que yo desconozco en mi país de origen, en Rumanía, cuál es la situación, digamos, a nivel literario, de libros, del campo literario, de las literaturas escritas en una lengua distinta de la rumana. No podría decirte cuál es el panorama en ese sentido. No pasa nada, porque en cualquier pero caso... lo asumo y me pondré a estudiar. De hablar. Y tengo una última pregunta para darle la palabra, porque tenemos la posibilidad de disfrutar de un poco más de tiempo y nos estamos acercando a la hora, y aunque sea 10 minutos, escuchar preguntas del público. Decías tú que los exiliados a veces no pueden volver, ¿no? Cuando hablabas del viaje a Estados Unidos. Y me pregunto, cuando uno se va de una lengua, a veces no hay a dónde volver. Y pongo 2 ejemplos. Una gran amiga chilena, su padre era ruso-armenio, y el padre pues vivía en Santiago de Chile, prácticamente el ruso había dejado de hablarlo, salió después de la revolución, y llega una compañía de teatro rusa para poner unas obras de Chekhov, y el padre ve la obra y emocionado va a saludar a los actores, va a los camerinos, los encuentra desmaquillándose y se pone a hablar atropelladamente en ruso. Y los actores se quedan petrificados escuchándolo. Mi amiga, que no hablaba ruso y que ignoraba que el padre hablaba el ruso con esa fluidez, llegó un momento en que se avergonzó y decía, papá, vámonos, ¿no? Vámonos que están los señores. Y los señores le dijeron en inglés, porque comprendieron que con ella no podían hablar en ruso, por favor que no se vaya su papá, porque su padre habla el ruso de Chekhov. Su padre habla el ruso que Stalin eliminó. Claro. Estamos escuchando a un personaje de Chekhov hablar. Qué bonito, precioso. A ese ruso no había dónde volver. Claro. Me pasó con mi padre, que hablaba un japonés feudal, de antes de la bomba de Hiroshima y de, en fin, un japonés del siglo XIX. Nunca me lo enseñó. Porque a veces pasa que yo creo que por eso se llaman lengua materna, porque los padres no enseñamos absolutamente nada. Y ese es el japonés al que a mí me hubiera gustado aprender, y sin embargo mi padre nunca me lo enseñó. Mis primos hermanos que viven en Japón, porque su obsesión era volver a Japón y ser Nihonjin, ellos regresaron a Japón hablando un poquito de ese japonés, y fueron ridiculizados por todo el mundo porque encima era un japonés femenino, era un japonés de mujer, que esto es más complicado de explicar. Es decir, las lenguas desaparecen porque culturalmente el contexto desaparece. A veces hay lenguas a las que no podemos volver. Claro. Me gustaría Sí. sobre esto una reflexión. Sí. A ver,
Es curioso, bueno, un pequeño ejemplo, el otro día estaba firmando en la Feria del Libro en la caseta de la Central con una escritora que ha escrito su primera novela, que es novela negra, y se llama Virginia Feito. Y esta escritora me dijo que escribió la novela en inglés porque estuvo unos años, no sé si en Estados Unidos, y desde entonces siempre únicamente lee en inglés, no lee ni una palabra en castellano. Y entonces me dijo que es algo muy curioso, que ella, su idioma de expresión escrita es el inglés, pero en cambio yo luego la oí hablar en inglés y hablaba con un fuerte acento y no muy bien. Y, o sea que, en cambio, el castellano lo hablaba perfectísimamente, ¿no? Como cualquier madrileño. O sea que era un caso, realmente un caso. Y yo de casos así los vi. Ella, su caso era especial porque, claro, es alguien que vive aquí. Pero bueno, yo vi estos casos muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, con gente que ha hecho muchísimo esfuerzo aprendiendo el inglés y tanto esfuerzo que con el esfuerzo olvidaron, o al menos parcialmente, su lengua materna. Pero bueno, no algún caso, muchísima gente, a muchísima gente le pasó. Me cuenta gente que hay muchos que, por ejemplo, checos, ¿no? Que es una lengua que muchos encuentran tan pequeña que es prescindible, ¿no? Entonces muchos exiliados checos que vuelven a Praga, y entonces están allí y hablan checo mal y con acento. Yo la verdad soy hija de un lingüista y por lo tanto fue siempre mi ideal que nunca me pasara esto. Entonces siempre he cultivado mi checo al máximo. Y ahora que han muerto mis padres, con los que hablaba casi cada día por teléfono, entonces lo tengo bastante más difícil, porque la gente que tengo que vive cerca de mí, pues hablan muy mal, hablan horrorosamente mal, ¿no? Pero bueno, como traductora he estado como muchísimo en contacto con mi idioma materno, ¿no? Que es del cual yo traduzco al castellano. Y entonces, bueno, es algo que, bueno, no podría soportar hablar mal mi idioma materno, ¿no? Incluso a la hora de escribir, siempre lo que es la ficción, la mayoría de las veces hago el primer borrador en checo rápido y luego la primera versión más literaria, ya de literatura, pues la hago en castellano. ¿Tú estarías de acuerdo en que alguien realmente puede aprender mejor un segundo idioma cuando habla muy bien el suyo? Sí, creo que sí. Molt bé. Bueno, yo, a propósito de tu pregunta, también voy a contar dos situaciones personales. Claro, yo leí mucho en rumano hasta los 18 años. Cuando me fui a Granada y allí empecé a leer muchísimo en español. Y yo leía en rumano solo cuando volvía de vacaciones a casa, incluso a muchos escritores rumanos, lo que fueron publicando después de 1997, yo lo leía en traducción. Por ejemplo, a Cărtărescu, yo lo leí en la traducción, por cierto, magnífica, de Mariano Ochoa de Uribe. A Norman Mannea, muy amigo de nosotros tres, también lo leí en traducción. Es decir, y si eran buenas traducciones, pues yo no tenía ningún problema. Y entonces yo, a la hora de, por ejemplo, yo reescribí, porque no puedo decir que hice una autotraducción de mis poemas, pero de hecho los fui reescribiendo. Y fue un proceso complejo, alegre, pero difícil. Fue un proceso difícil y además estaba absolutamente obsesionada con lo que decía Mónica. No soportaría escribir mal en mi lengua materna, pero claro, yo escribo en otra lengua. Y entonces
cada palabra, ¿no? Y todavía siento como un dolor acá porque yo miré las últimas pruebas, pero bueno, una de las personas que decidió cambiar una palabra sin comentármela, permiso. sin mi permiso, justo antes de que entrara el libro en la imprenta, y yo había puesto impaciencia y claro, lo había traducido, había buscado poner otra palabra en rumano. ¿Por qué? Porque impacienza, que sería como un calco en rumano, está muy marcado por carajale. Y cuando yo veo mi libro en rumano con impaciencia, que dije, Dios mío, pero ¿cómo se te ocurrió? Fui directamente al chico y dice, pero ¿cómo has puesto aquí impaciencia? Que esto es carajale enseguida. Y dice, ¿tú por qué te das cuenta de eso que llevas en España tanto tiempo? Digo, yo llevo en España tanto tiempo, pero oye, que he vivido aquí hasta 18 años, que los clásicos rumanos los tengo asimilados. Digo, esto además es un contexto muy cómico el de carajale. Entonces esto es una anécdota. Y otra, por ejemplo, una situación familiar que yo en algún momento voy a transformar en ficción, que es dolorosa y a la vez es literaria. Mi tío, el hermano de mi mamá, se fue en 1992, emigró a Australia. Y como decía mi abuelo antes de morir, el pobre tenía Alzheimer, pero había una frase que repetía siempre y que a mí se me quedó grabada. Me decía, yo ni era mi tío, cogió el tren hacia Viena a las 5 de la tarde y desde entonces nunca lo volví a ver. Y esto repetía siempre mi abuelo tenía Alzheimer, pero esta frase decía de vez en cuando, no se acordaba de su hijo al que nunca volvió a ver. Y nosotros tampoco supimos nada de él durante mucho tiempo y recientemente contactamos por Facebook. Y entonces él me hablaba en inglés, yo le contestaba en rumano. Él me hablaba en inglés, yo le contestaba en rumano. Entonces me dijo, mira, Joana, me lo dijo en inglés, es que prefiero hablar en inglés. Y como no, claro, la relación ya no era tan fluida, yo no me atrevía a preguntarle, porque él no emigró con 10 años, con 15 años, emigró ya con 30 y muchos. No me atrevía a preguntar qué tipo de situación pudo hacerlo decidir voluntariamente, porque eso no es un olvido, no se te olvida un idioma cuando te vas con 30 y pico años, no hablar hermano. Y entonces, claro, es a qué sitio vuelve, porque él ha vuelto a su familia a través de mí en inglés, ¿no? Y entonces yo misma muchas veces decía, mira que estoy acá, voy conversando con mi tío en inglés. Qué situación, ¿no? Qué situación, además, ¿no? Dolorosa, a veces literaria y con tantas posibilidades de especulación, ¿no? Me gustaría, si puedo, Sí, por favor. Hablando de esto, de estas situaciones, dar un último ejemplo de algo que me pasó hace más o menos un año o dos. Mi libro Vestidas para un baile en la nieve, que escribí en castellano, pues se tradujo al checo. Y entonces yo tuve que leer las galeradas de un checo, que es mi lengua materna, pero de un checo que no es el mío. Era una experiencia horrorosa, porque yo no reconocía mis palabras, no reconocía mi tono, no reconocía nada. O sea que yo tuve que dejar el libro. O sea que era como imposible seguir leyendo, porque no era yo, no era lo que yo había escrito. Pero bueno, la gente me decía que no encontraba nada raro en aquello. Entonces, bueno, pensé, pues bien, pero no pude entrar en este texto porque me hacía mal a mí. No sé, ¿me he explicado bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Eso cantaba Maritrini, yo no soy esa, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría abrir la conversación, por favor, a ustedes. Yo creo que por razones de tiempo lo ideal sería que cuantas preguntas se vayan a formular se enuncien seguidas y ustedes las responden todas del tirón. Del tirón se usa también en checo y en rumano, ¿no? Por favor, ¿alguna pregunta?
Tenemos el micro abierto. Aquí al Sí. fondo me acerco a mi querido Ricardo. Porque además hay cosas muy interesantes. Me consta que aquí hay presentes compañeros, amigos que no solamente viven en otros países y por lo tanto viven en otras lenguas, sino que provienen de familias donde además han existido otros idiomas, ¿no? Y entonces, por favor. Perfecto. Bueno, pues yo quisiera que hablaran un poco más de lo que planteaste, Joana, de la recuperación de la subjetividad infantil, ¿no? ¿Qué es lo que haces para recuperarla si estás ya en otro idioma? Esto lo va a meter en su libro de cuentos. Ahí estoy viendo yo. Por favor, más preguntas, porque yo creo que así podemos... Allá al fondo, por favor. También aquí hay traductores, me consta que hay traductores presentes. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Yo quería preguntarles si alguna vez habéis notado que vuestra lengua literaria se haya beneficiado del sinfín de figuras retóricas de vuestra lengua materna en vuestra literatura. ¿Alguna pregunta más, por favor? Porque la idea es que tanto Mónica como Joana respondan las dos preguntas que se han formulado y así de esta manera pues aprovechamos el tiempo. ¿No hay más preguntas? Por favor. Pues que empiece Joana con lo de, ¿no?, la subjetividad infantil. Bueno, Tú que tienes a los niños más cerca. por cierto, mi hija es trilingüe, porque esa es otra cuestión. Yo quería que mi hija fuera trilingüe, porque claro, cuando nació mi hija enseguida todo el mundo llamaba y decía, pero tú le vas a hablar en rumano, ¿no? Y yo me sentía muy culpable, pero yo quería hablarle en español porque me salía más natural. Y yo quería que mi hija, la relación de lengua con mi hija fuera muy natural y a mí me salía natural español. Entonces, ¿qué hice yo? Compartimenté, y ahora respondo a tu pregunta, compartimenté las lenguas de mi hija. Es decir, mi hija hablaba el italiano con su padre, con sus abuelos italianos, íbamos a Italia y se hablaba italiano, venían los abuelos, se hablaba italiano, ese era el italiano. Mi hija hablaba rumano cuando nos íbamos a Rumanía, cuando hablaba con los abuelos rumano, cuando veía esto en contexto. Pero a mí, claro, su padre siempre siguió hablando con ella en italiano, pero claro, su padre no es escritor, pero yo soy escritora en español, pero además yo vivo corporalmente, puedo vivir con un imaginario afectivo rumano, pero ya mezclado con la lengua española, está trasvasado. Entonces, la lengua en la que yo me sentía más cómoda y con la que yo naturalmente podía hablar con mi hija era en español. En español. Y aquí hay una otra escena a propósito, ¿no?, de esta cuestión del mundo infantil, que en algún momento es la imagen del cucharón. Hubo un momento, yo creo que me considero bilingüe completamente, ¿no? Pero hubo un momento en el que mi hija era muy chiquita, por unos minutos se me olvidó la palabra cucharón. Aquello recuerdo que viví angustiosamente estos minutos. Estaba en la cocina, miraba y decía polonic, polonic, polonic. Claro, lo decía en rumano, porque aquello era y decía, ¿y esto cómo se dice en español? Y entonces pregunté al papá, que era italiano, digo, oye, ¿esto que es italiano, no? ¿Cómo se dice en español? Y me dice, pero si eres escritora en español, es posible que no sepas cómo se dice ese objeto en español. Yo no lo sé. Y claro, encima, yo ya acabé sintiéndome muy culpable. Y de repente, al cabo de 3 minutos, cucharón. Y aquello fue como, no estoy perdida, porque he recordado que este es un cucharón. Yo creo que una de las cuestiones más complejas cuando se escribe en otra lengua es esto, reinventarse la propia infancia en otro idioma, porque ahí está el imaginario y ahí están todos los elementos, pero ahora hay que trasvasarlo a otra lengua y que ese proceso no sea forzado, que ese proceso sea placentero. No, esto es, para no, por cuestión de tiempo, ya me voy a parar aquí. Yo tengo un nieto trilingüe, o sea, me está asustando. Claro. Me está asustando. Por favor. Pues yo voy para la siguiente pregunta. Bueno, la verdad es que yo
como ya he dicho, trabajo mis textos en 2 idiomas, ¿no? O sea que si, por ejemplo, la mayoría de las veces, generalmente si es un ensayo, entonces, o un texto periodístico, vamos, lo que no es no ficción lo escribo directamente en castellano. Pero también puedo escribirlo en inglés, la verdad es esta, ¿eh? Pero no acudo al checo porque estudié en la universidad en Estados Unidos y luego aquí también en España. Y entonces mi checo no está preparado para según qué palabras más académicas, ¿no? En cambio, para lo que es ficción, pues me gusta hacerme el primer borrador en checo y entonces trabajarlo en castellano como ya para presentar una primera versión, ¿no? Pero al mismo tiempo también trabajo la primera versión en checo. Y entonces, claro, las frases se van complementando. Es un trabajo doble, la verdad es que es un trabajo que muchas veces uno puede quedar harto y puede pensar, la mayoría de los escritores no tienen este trabajo doble y tal, pero bueno, luego te salen 2 idiomas y estás contenta, ¿no? Pero sobre todo lo importante es el trabajo entre tu idioma materno y el otro y el trabajo de las frases, de las imágenes, que a lo mejor esta imagen pues, me ha salido bien en checo, a ver cómo la traslado al castellano y a lo mejor es completamente distinta a la que sale en castellano o un poco distinta. O al contrario, en castellano se me ocurre una imagen estupenda, una metáfora, que no estaba en checo, entonces luego miro si la traslado al checo o no, que no siempre los idiomas, digamos, yo no hago traducción de mis obras, ¿no? O sea que hago versiones y por lo tanto soy libre de escoger si un idioma se adapta bien a según qué imagen o no. Miren, a mí me gustaría recién en este momento decir algo que he preferido reservarlo para el final. ¿Por qué una mesa con 2 invitadas que provienen de unas lenguas distintas a la nuestra? Yo no quería que hablaran Joana y Mónica sobre lo bello que es el español. Yo no quería que hablaran sobre la acogida generosa de nuestros países hispanohablantes. Yo siento que eso habría sido, no sé, lo fácil y uno siente que a veces finge cuando responde o habla de estas cosas. Creo que nos han explicado lo bellas que son sus lenguas y al mismo tiempo todo lo que hemos escuchado lo que nos transmite es el enorme amor que se le puede tener a otro idioma que no es el propio y lo que supone de esfuerzo, de generosidad que yo pensando en cómo explicarle a mi hija que ese es el cucharón o cómo tengo que volver a escribir mi texto que antes lo he pensado en checo. Esto no se puede hacer sin generosidad y sin amor. Y creo que debemos congratularnos de contar, ahora sí, en nuestra lengua, con escritoras como ustedes, como Fabio Moravito, como Frabetti, como el poeta Watanabe. Perdón, tenemos aquí otro. Está Mohamed El Moravet, que también es un caso como nosotras. Sí, y Najat El Chachmi, que la invitamos y no pudo venir. Sí, es pero decir, ella está aquí desde sus 6 años, es un poco distinto. Pues a todos los escritores que nacieron en otras lenguas y que nos hacen este regalo inmenso de compartir su talento en el español, nosotros, los hispanohablantes de nacimiento que estamos aquí presentes, nos sentimos absolutamente agradecidos y los aplaudimos. Mañana a las 10 de la mañana, convocados para la primera sesión del último día. Muchas gracias. Gracias.